comenzar entonces la sesión de hoy de nuestra cátedra de Memoria e Historia Reciente. Y vamos a dedicársela a un hecho histórico que tiene que ver con las guerrillas del Llano, que hace 60 años, precisamente este mes de septiembre en 1953, se presentó una desmovilización masiva. Guadalupe Salcedo y con él otros como los Bautista y todos los dirigentes de la guerrilla del Llano tomaron la decisión de acoger el llamado de Rojas Pinilla, que había asumido el poder, para dejar las armas y hacer un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz se firmó en diferentes partes, pero uno de los hechos trascendentales fue en Monterrey, en Casanare. Allí estuvimos, precisamente el 15 de septiembre de este año, reunidos con no solamente las autoridades del municipio, sino con excombatientes, con más de 20 excombatientes sobrevivientes que estuvieron de esos hechos y que recibieron los salvoconductos en ese momento y que hoy están contando lo que fue esa historia. Entonces vamos a hablar de las guerrillas liberales del Llano y el Pacto de Paz de 1953. Una vez firmados los acuerdos de paz en 1902, que ponen fin a la Guerra de los 1000 días, comenzó un periodo de 30 años sin guerras entre los colombianos. Sin embargo, la violencia no había cesado del todo. De 1870 a 1905 se otorgaron más concesiones de predios de propiedad del Estado a particulares que en cualquier otra época. República Conservadora 1900-1930. La economía cafetera y el desarrollo urbano rompe con la estructura de grandes propietarios de tierras. Surge una clase media de asalariados y pequeños propietarios con acceso a la educación que empieza a exigir una representación política. Los nuevos protagonistas chocan en sus aspiraciones con un régimen cerrado que no dudaba en disparar. A la República Conservadora, administrada en realidad por sectores de dos partidos, le siguió la República Liberal, que rigió entre 1930 y 1946. Los gobiernos de Olaya, Herrera y López Pumarejo intentan cambios con algunas medidas de modernización del Estado, de derechos laborales y agrarios, pero al poco tiempo se frenaron por el peso de los intereses económicos de grupos poderosos de los dos partidos. En plena Segunda Guerra Mundial, las duras controversias, protestas y huelgas locales concluyeron con una reforma inconclusa en el gobierno de Eduardo Santos en 1938-1942, llamado de la pausa, y luego, en segundo periodo de López Pumarejo, 1942-1946. El Partido Conservador, que había ganado la presidencia con Ospina Pérez tras división liberal entre los candidatos liberales Gaitán y Turbay, estaba decidido por cualquier medio a no perder la presidencia de nuevo. Ospina Pérez adelantaba una política de tierra arrasada que ensangrentó al país la vida cotidiana dentro de los hogares. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. En este escenario, el líder popular Jorge Eliezer Gaitán supo interpretar la voz del pueblo denunciando a la clase política y económica y la ola de violencia oficial desatada en regiones del país. Estamos tras un pueblo a defensa de un pueblo oprimido y puesto al margen de inmensas multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses, a las cuales se les halaga pero no se les cumple. Que los partidos políticos no se enfrentaran, que hubiera lo que a veces otros capciosamente llaman la unidad de frente, que no tiene otro significado para ellos que el silencio de las conciencias angustiadas,
para mejor repartirse la cosa pública en provecho de sus recortadas ambiciones e intereses económicos y sociales. El gaitanismo, integrado por diversos grupos y sectores sociales, empieza a conformarse como una fuerza política importante a los cuales los jefes oligarcas de los dos partidos temen y reprimen. Señor presidente, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. El 9 de abril de 1948 es asesinado el líder popular Jorge Eliezer Gaitán. La muerte de Gaitán partió en dos la historia del país. A pesar del inconformismo popular a nivel nacional por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Partido Conservador y su gobierno de unidad nacional, con el apoyo de sectores liberales encabezados por López Pumarejo y Santos, se estabiliza en el poder reprimiendo violentamente al gaitanismo. Comienzan décadas de estado de sitio. Se pasó a una dictadura abierta que le decretó la muerte al levantamiento gaitanista y al alzamiento del pueblo liberal. La dictadura y la guerra de exterminio se dirigió incluso en contra de los antiguos aliados en la élite liberal y los lanzó al exilio. Nacen y se fortalecen las guerrillas liberales en los llanos orientales, Tolima y Santanderes, con miles de hombres. Que los llamados guerrilleros de los llanos orientales no son más que unos cuatreros, y que el ejército debe ejercer contra ellos una acción determinante, y que el actual gobierno colombiano tiene plena razón para enfrentarse a los movimientos subversivos. Alfonso López Pumarejo, según el diario El Siglo. Laureano Gómez, 1950-1954. Conservador, es elegido presidente debido a la abstención liberal, pues este partido decidió no ir a las elecciones por falta de garantías. Gómez fue el único candidato. ¿Por qué esta sevicia? ¿Quién les ha indicado a esos verdugos los mismos procedimientos en todos los rincones de Colombia con hombres, mujeres, niños y sacerdotes del Altísimo? Todos los relatos son uniformes al describir el sadismo, la sevicia inconcebible. ¡Qué crueles martirios, dolores y agonías! Muchos han sido asesinados a pedacitos, como acaeció por ejemplo el registrador de Caucasia en agosto último, cuando a machetazos le iban destrozando primero las manos, luego los pies, y el clamor del infeliz de «¡Mátenme de una vez!» contestaban burlándose: «¡Queremos que sufras!». Monseñor Guzmán, Libro de la Violencia. Mueren entre 200 y 300.000 personas. Se desplazan forzosamente 2 millones de personas, cuando la población total era de 11 millones, según estimación de Carlos Lemoine. Después vieron que eso era buen negocio porque dejaba la tierra libre y entonces comenzaron a echarlos de las parcelas. Con solo amenazar la gente salía. Así fue apareciendo el robo de fincas, el robo de ganado, el robo de café. Molano, 1985, página 18. Proliferación de guerrillas. Decenas de miles de campesinos se unen a las guerrillas. Generalización de la violencia desde la dictadura sostenida con aparatos de terror lleva a un colapso parcial del Estado. La impopularidad de la dictadura lleva a los jefes liberales y a un sector conservador a promover el golpe militar. El general Gustavo Rojas Pinilla llega al poder tras un golpe de Estado el 13 de junio de 1953 contra Gómez y con el apoyo de opositores de los dos partidos. Una semana después se anuncia la amnistía que lleva a la entrega de las guerrillas del llano. Interpretando el sentir del excelentísimo señor presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, lo autorizo para que todos los individuos que en una u otra forma se hayan comprometido en hechos subversivos contra el orden público
y que se presenten voluntariamente ante las autoridades militares haciendo entrega de sus armas, los dejen en completa libertad, les protejan sus vidas, les ayuden a reiniciar sus actividades de trabajo y los auxilien en sus necesidades más apremiantes cuando las circunstancias así lo exijan y usted lo estime necesario. Brigadier General Alfredo Duarte Blum. A los propósitos del gobierno responden en forma inmediata numerosos jefes de guerrillas y contraguerrillas que se presentan con sus gentes y una apreciable cantidad de armamento. Al estudiar los grupos de gentes que retornan a la paz, se evidencia su situación de miseria. Es evidente que este plan estaba abocado al fracaso por falta de dinero. Haciendo un análisis de socorros oficiales, debe decirse que fueron transitorios, precarios, insuficientes y discontinuos. No se alcanzó con ellos el objeto prefijado. Bastaba que se presentara un hecho, un mínimo pretexto para desatar de nuevo la catástrofe. Uno de estos hechos fue la masacre estudiantil del 8 y 9 de junio de 1954, que fue el principio del fin de la imagen del general Rojas Pinilla. Sostenían acciones de lucha unos cuantos combatientes guerrilleros de los años 1949-1953, quienes después de haberse entregado y recibido promesas de respeto a sus vidas y bienes, volvieron a ser víctimas de la persecución oficial, siendo asesinados entre los años 1955 y 1956. Esto los obligó nuevamente a emprender la resistencia armada. En un hecho insólito, Colombia se declara aliado de Estados Unidos en la guerra contra Corea y envía un batallón por orden del presidente conservador Laureano Gómez en 1951. De esta manera se fortalece la mentalidad de guerra anticomunista y la formación de la oficialidad en la idea de que los conflictos internos son expresión de enemigos soviéticos del mundo occidental. El 10 de mayo de 1957, tras un paro cívico convocado por los dos partidos, el liberal y el conservador, es derrocado el dictador Rojas Pinilla. 4 de abril de 1955 se declara zona de operaciones militares a Villarrica, Carmen de Apicalá, Cunday, Pandi, Cabrera y todo el Sumapaz. Se extendió el conflicto a los departamentos limítrofes. El ámbito geográfico de la nueva etapa abarca los departamentos del Tolima, Huila, Caldas, Valle, Cauca y un sector del Cararé. En 1957, cuando conversaba en una cafetería, es asesinado por la fuerza pública Guadalupe Salcedo, ícono de las guerrillas liberales del Llano, meses después de haber sido amnistiado. La temática de la violencia desaparece durante un buen tiempo, incluso de los manuales escolares. Era preciso olvidarla. Los testimonios de la época dejaron de ser leídos en tanto expresión de una mala literatura. Solo con el advenimiento de una nueva generación se reavivó la necesidad de excavar ese pasado suprimido. Hace 60 años entonces ocurrió un hecho que hoy podría parecer insólito. En el municipio de Monterrey, pero también en muchos otros municipios del Llano, en Tauramena, en toda la zona del Piedemonte llanero sobre todo, se hicieron ceremonias de entrega de armas y se dice, según algunos historiadores, que solo entre el 15 de septiembre y el 24 de septiembre de 1953, más de 9.000 combatientes de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales hicieron entrega de las armas y recibieron el salvoconducto para incorporarse de manera plena, como una amnistía de hecho, incorporarse a la vida civil. Entonces allí hay muchas historias, nosotros las escuchamos en Monterrey ahora en el evento que se realizó el pasado 15 de septiembre. Nosotros les preguntamos a los excombatientes, habían personas de 75 años, quiere decir que tenían 15 cuando esos acontecimientos, pero habían de más de 80, todos exguerrilleros liberales de esa época.
y nos contaron, nos dijeron, no, pues algunas circunstancias por las cuales se habían levantado en armas en contra de la dictadura, y sobre todo después del 9 de abril de 1948, cuando se desencadenó una rebelión, un levantamiento popular en todo el país por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y luego de eso una feroz represión, una dictadura, una tiranía, decían ellos, y entonces se alzaron en armas, llegaron a los llanos orientales, incluso de Boyacá y de otras partes, refugiados. Muchos de ellos dijeron que tuvieron que huir de sus poblaciones en Boyacá, pensando que en los llanos orientales iban a tener, por la lejanía, por las dificultades de comunicación, la inexistencia de carreteras, eso era la llanura, y allá iban a tener paz, pero no la tuvieron, ¿no? Entonces, pasados los años, en el año 53, escucharon la noticia de que se había presentado un golpe y que había caído el dictador. Esas fueron sus palabras, que había caído Laureano Gómez, que era el nombre para ellos simbólico de una tiranía, de una dictadura, que la dictadura había caído y el nuevo gobierno entonces lo conocieron por aviones. Ellos dicen que pasaron aviones por todas esas regiones tirando papelitos en los cuales decían: guerrilleros, preséntate al cuartel del ejército, te van a dar un salvoconducto, no va a haber ningún tipo de recriminación y puedes retornar a la vida tranquila. Entonces, ante esos llamados que fueron hechos después del 13 de junio de 1953, cuando comenzó el gobierno de Rojas Pinilla, el gobierno militar de Rojas Pinilla, durante esos meses, el mes de julio, agosto, se generaron muchas expectativas. Ellos dijeron que estaban ya cansados de la guerra, que la situación era terrible, y entonces solo con unos papelitos tirados en avión encontraron ellos el camino para tratar de terminar esa situación de guerra y de violencia y llegar a la entrega de armas en septiembre del año 53. Entonces ahí surgen muchas preguntas. Surgen las preguntas, uno, si hubo amnistía o no hubo amnistía para esa entrega. Esa es una. La otra es por qué se llegó a esa situación. ¿Por qué se presentó una desmovilización tan masiva en tan corto tiempo? Porque además no fue solamente en los llanos, fue en Antioquia, fue en Tolima, en Cundinamarca, en el resto del país, en el Huila, en los departamentos donde había levantamiento guerrillero liberal. ¿Y qué pasó? Que un año después Colombia volvió a retomar el camino de la violencia, y una violencia que algunos dicen fue mucho más cruda, se desató en muchas regiones de Colombia y se derivó todo este ciclo que llevó, según el informe de Monseñor Germán Guzmán, a más de 180.000 personas asesinadas en medio de la dictadura, la violencia y los enfrentamientos fratricidas. Entonces, primero, ¿hubo o no hubo amnistía? ¿Y qué quiere decir amnistía? Amnistía es un acto de gobierno en el cual se perdona todo tipo de posibles delitos o de delitos que se han sido cometidos y la gente pasa a la vida civil. Pues en el año 53 para estos guerrilleros no hubo amnistía. Lo que hubo fue una dejación de armas, y a cambio de la dejación de armas a la gente se le entregó un salvoconducto. Miren ustedes el texto de ese salvoconducto. Esto nos lo prestó uno de los combatientes liberales allá en Casanare. En el texto, ¿qué es lo que dice? Simplemente, miren, está la foto, fulanito de tal, ¿no? Se compromete a no hacer ninguna actividad armada, a dejar completamente las actividades armadas, a reincorporarse a la vida civil,
a sus actividades normales y en esa medida se le garantiza que no será molestado ni será apresado, es decir, que mediante unas actas o salvoconductos fue que se otorgó lo que podríamos llamar una amnistía. A nivel nacional hubo un decreto y una ley, pero ese decreto y esa ley, que por acá tengo el nombre de ese decreto, que fue el Decreto de Estado de Sitio número 1823 del 8 de julio de 1984, es decir, casi un año después de haberse presentado las desmovilizaciones, salió el Decreto Nacional de Amnistía. Y lo que se dio en el año 53 fue una amnistía mediante otro decreto, una amnistía para los militares que habían participado hacía casi 10 años en un intento de golpe al gobierno liberal de López Pumarejo. Es decir, que el gobierno militar de Rojas Pinilla lo primero que hizo fue amnistiar a sus colaboradores, a sus compañeros de armas que estaban implicados en un golpe de Estado. Y frente a los guerrilleros liberales fue un acta, simplemente un salvoconducto, y un año después se da amnistía con unas características. Esa no amnistía, y es que es una amnistía para los guerrilleros, también para los que llamaban guerrillas de paz, que eran, digamos, los paramilitares, o la contrachusma, y también decía que le relevaban de toda responsabilidad a los civiles que hubieran cometido cualquier tipo de acción en medio de ese panorama de violencia. Es decir, fue amnistía general para absolutamente todo el mundo, perdón y olvido de absolutamente todo lo que hubiera pasado entre 1948 y 1954. Ese fue el decreto de amnistía. Bueno, lo concreto es que eso sí tuvo alguna eficacia, porque no solamente se desmovilizaron en los llanos orientales, sino que hubo desmovilizaciones en muchas otras partes del país. En ese periodo se dieron desmovilizaciones según, pues, en de Cundinamarca, en la zona de La Cabrera, incluyendo a Juan de la Cruz Varela, a muchos de los guerrilleros, también hacia las zonas del Marquetalia y Río Chiquito, toda esta zona donde ya comenzaba a transitar Marulanda, conocido como Tiro Fijo, pero otros al lado de él, Mariachi, es decir, muchos de los guerrilleros, también denominados bandoleros en esa época por la prensa, se acogieron en Antioquia, en todo el país. Fue un fenómeno impresionante. Después de 10 años, desde el año 48, bueno, eso venía desde antes, al año 53, de una violencia inaudita, se acogieron a la amnistía, al anuncio de la amnistía, entregaron las armas, la mayoría, algunos se reservaron una resistencia en algunas zonas que fueron llamadas repúblicas independientes años después, se reservaron para un posible incumplimiento, se metieron más adentro de la selva, pero también participaron del proceso de amnistía general. Esto ocurrió y vivimos un año de tranquilidad mayor con respecto al periodo anterior, pero luego se reanudó la violencia. Entonces, antes de explicar por qué se reanudó esa violencia, respondamos a la pregunta, ¿por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ya desde el año 44, en Colombia se presentó una situación impresionante de confrontaciones. El gobierno liberal entró en crisis. En esa época teníamos desde 1930 un gobierno liberal tras gobierno liberal, ¿no? Y había una pugnacidad por el poder, pero el hecho cierto es que se venía intensificando un panorama de violencia en Colombia. Hubo un intento de golpe incluso
contra el presidente liberal Alfonso López Pumarejo, los sectores conservadores encabezados por Laureano Gómez decían que si López Pumarejo volvía a la presidencia de la República después de haberlo sido a mediados de los años 30, eso significaría la guerra civil en Colombia, que era insoportable por la persecución y el aislamiento de los conservadores. Y había una pugnacidad entre dos corrientes. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Colombia entró a apoyar a los aliados. Eso fue contestado brutalmente desde los sectores conservadores más amigos del franquismo y partidarios en alguna medida de este fenómeno, de esta ideología, sobre todo franquista o fascista. Entonces, eso ayudó a exacerbar muchísimo los ánimos, eso fue como un antecedente que llevó a muchos desarrollos, a acuerdos entre los partidos y también a un descontento creciente de la base popular y de la base liberal que se alinea con Jorge Eliezer Gaitán. Irrumpe el gaitanismo desde los años, sobre todo en los años 40, y la dirección liberal tradicional de los López, Santos, Lleras, pierden el control del Partido Liberal y lo asume Gaitán, quien, aunque perdió las elecciones en el 44, se proyectaba como futuro presidente de la República en las elecciones del 48. Gaitán, en medio de la violencia que se ha desatado, hace grandes movilizaciones en el país, en Manizales, en Bucaramanga, en Barranquilla, y una de las más importantes en Bogotá, donde pronunció la oración por la paz, una manifestación del silencio, pidiendo e implorando por la paz y por el cese de la violencia. Fue asesinado Gaitán y frustrada una aspiración popular muy fuerte de lograr nuevos escenarios democráticos y algunas reformas aplazadas en materia agraria, en materia laboral. Muchas de esas reformas prometidas por la revolución en marcha de los liberales en los años 30, pero que quedaron inconclusas y se disolvieron en la pausa decretada durante la administración de Eduardo Santos. Entonces, el asesinato de Gaitán el 9 de abril es un hecho que ataja la emergencia de una fuerza política con un signo distinto al de la tradicional oligarquía liberal y conservadora en Colombia. Y frente a esa frustración con el asesinato de la figura máxima de ese movimiento, pues se da un levantamiento no solamente en Bogotá, sino en muchísimas partes del país. Se forman gobiernos locales, en Barranca Bermeja es emblemático, en el sur del país, en Puerto Tejada, en Cali hay amotinamientos, en las principales ciudades de Colombia el gaitanismo se expresa, y en los campos también. Colombia es un país rural, 70% o más de la población en el campo, y ese levantamiento es respondido con una represión implacable. Para decirlo en cortas palabras, se establece una dictadura, y una dictadura de terror, para aniquilar completamente el contradictor que se presenta como el gaitanismo liberal y aniquilarlo físicamente. La policía es utilizada como la fuerza de choque, es reestructurada por la dictadura, que se agudiza y se convierte ya en una dictadura desembosada con la elección de Laureano Gómez. Conforman la policía que fue denominada como la policía chulavita, porque muchos eran reclutados en Chulavita, Boyacá. Se generalizan los pájaros. Ustedes deben recordar la novela de Álvarez Gardiazabal, Cóndores no se entierran todos los días, pero así como esa hay muchas otras historias contadas de esas épocas, de lo que fueron las acciones de estos sicarios, de estos pájaros y de estos paramilitares llamados Contrachusma, o también guerrillas de paz, que fueron lanzadas a los campos, primero en las ciudades para desarticular y sembrar el terror, y luego a los campos donde se refugió la resistencia liberal. Entonces se generalizó la represión frente a un levantamiento y se desarrolló una guerrilla.
liberal y una contraguerrilla alineada con el gobierno y con la dictadura conservadora. Violencia en todo el país, masacres atroces que fueron luego contadas y enfrentamientos entre pueblo liberal y pueblo conservador, organizados unos desde el poder para producir el aniquilamiento de otros y los otros en resistencia. Se ha dicho que esto era una guerra liberal conservadora. Eso ha sido como la forma, el canal de expresión de esa confrontación a nombre de los partidos, pero no se puede ocultar que desde el poder hay una dictadura y que lo que se produce es un verdadero genocidio. 180.000 muertos es una cifra impresionante. La situación de violencia desborda todo y se produce entonces una alianza de un sector conservador que había perdido el poder, el sector ospinista, y de los liberales para colocar en el poder a los militares, de modo que a través de un gobierno militar se lograra aplacar la dinámica de la dictadura. Y así, liberales y conservadores, en combinación con las Fuerzas Armadas, imponen al teniente general Gustavo Rojas Pinilla como presidente de la República. Una asamblea constituyente que venía funcionando lo formaliza como mandatario y comienza el gobierno de Rojas Pinilla, que proclama esta amnistía. La gente lo ve como un momento de alivio en la arremetida de la dictadura y por eso los guerrilleros liberales dicen: aprovechemos esta oportunidad. Es un gobierno conservador el que encabeza Rojas Pinilla, es una paradoja, pero se presenta como los militares buenos frente a la policía mala y como un gobierno que prometió paz y libertad, orden, paz y libertad, y por eso la gente confió. El levantamiento era un levantamiento muy político, era un levantamiento cuando nosotros le preguntamos a la gente en Monterrey: ¿y ustedes por qué se han levantado? La respuesta de ellos era: nos levantamos contra la dictadura de Laureano y nos refugiamos acá, pero luego ya querían venir por nuestro territorio, querían venir por nuestras tierras, decían ellos, ¿no? Decían, es el levantamiento, pero era de un gran sentido político, porque fíjense que en los pactos que se firmaron en el 53 no aparece como una condición así central el tema de la tierra, sino que es el tema de la libertad, es el tema de la no represión, de las garantías. En algunas partes sí se levantó el asunto de la tierra, sobre todo en Cundinamarca, en Tolima, en aquellas regiones donde había más influencia comunista, ¿no? Y una relación allí de las guerrillas de los comunes con estos otros sectores. Ahí sí se presentó una mayor relación con la tierra, pero fue sobre todo una dinámica política. La siguiente ola de violencia se desencadena por una iniciativa directa desde el gobierno militar, y es muy sintomático cuáles fueron las zonas y el carácter de la operación que se desarrolló en el año 54. En el año 54 fue una gran ofensiva militar planificada como una operación de guerra, de hecho como la Segunda Guerra Mundial. Aviación, batallones completos que se enfocaron hacia las regiones donde persistían guerrillas influenciadas o autodefensas que ya incluso habían intentado entrar en acuerdos de paz, de desmovilización, y que se identificaban como guerrillas rojas, guerrillas de influencia comunista. Entonces, lo que indicó la desproporción de un ataque como el de Villarrica o en algunas zonas de Cundinamarca, en el Tolima, lo focalizaron en esta área, lo que determinó eso fue una ideología fuertemente anticomunista que ordenó la estrategia del ejército, muy orientada por los integrantes del Batallón Colombia que habían estado en Corea. En Corea, el entrenamiento
entrenamiento en Corea, cuando esta gente estaba en Corea, cuando hacían lagartijas para entrenar militarmente, ¿no? Lo que decían era, matemos comunistas, matemos comunistas. Era toda una mentalidad para ir a matar a unos coreanos o chinos que estaban allá en donde Colombia mandó un batallón, que se llamó Batallón Colombia, que lo mandó a esta guerra de Corea de principios de los años 50, ¿no? Como aliado de Estados Unidos. Tenemos entonces que la amnistía de 1953, bueno, esta dejación de armas, con la amnistía que se otorgó en este periodo, fue frustrada por la segunda ola de violencia desatada desde la dictadura. La dictadura se desenmascaró completamente en la medida en que intentó la reelección, si se quiere, la legitimación de nuevos periodos a través de una asamblea constituyente de bolsillo que se reunía en Bogotá, para que Rojas Pinilla prolongara y los partidos políticos no lo hayan mandado precisamente para que fuera un gobernante eterno. Pero lo central es que fracasó la amnistía de 53. En los llanos fue relativo. En Monterrey la gente decía que vivieron entonces un periodo de paz. Es decir, en algunos sitios donde se presentó la dejación de armas no volvió la violencia. Allí lograron un periodo de calma y, digamos, por eso lo recuerdan como el acuerdo de paz. Pero en otras partes del país se retornó a una situación de violencia muy grande. Por eso se dice que fueron 180.000 muertos, los muertos entre 1948 y 1958. Y se acepta hasta 200.000 muertos hasta el año 62. Era un periodo, realmente una década de las más sangrientas de la historia de Colombia, solo comparable con lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en nuestro país, que ha sido una tragedia mucho peor incluso de la que se presentó en estos años, conocidos con el nombre general de la violencia. Algunos dicen la violencia partidista, y nosotros decimos es mucho más que una violencia partidista, porque lo que se enfrentó fue un levantamiento popular liberal frente a unas dictaduras que se impusieron mediante el terror y el genocidio. Esto fue, no sé si tienen algunas preguntas para que vamos aclarando sobre estos temas. Luego de la amnistía, ¿qué pasó en Llanos? ¿O cuál fue el proceso de paz que se dio? Pues mire, es muy sintomático lo que contaban los viejos combatientes liberales en estos días en Monterrey. Ellos firmaron el acta en donde se comprometían a dejar definitivamente las armas y acoger el orden constitucional. Cuando dejaron el acta les entregaron un machete, una pala y una panela. Y eso que la panela no alcanzó para todos. Y les prometieron que les iban a hacer unos planes de vivienda, de salud, de todo, ¿no? Ahora, lo que dicen los guerrilleros de esa época ahora es que no les cumplieron nada. Que no les cumplieron entonces, pero que hasta ahora no lo han cumplido. Ahora, lo que pasó es que pues, el ejército estableció bases militares en muchas partes de los llanos y se estableció toda una represión. Incluso algunos de los viejos combatientes ayudaron al ejército a ubicar a exguerrilleros que consideraban díscolos o que decían que estaban robando ganado o que... Entonces se impuso un régimen de terror muy fuerte. Algunos guerrilleros se reorganizaron y comenzaron a conseguir armas y a organizarse, como pasó con Dumar Aljure, pero los persiguieron brutalmente y
lo que sucedió es que cada uno de los comandantes de Guadalupe Salcedo, de los que se desmovilizaron en el año 53, fueron sucesivamente asesinados. Algunos en enfrentamiento con el ejército, como sucedió con Dumas Aljuri, y otros los mataron por ahí en la esquina, en una tienda, en una riña, en episodios raros, pero el hecho cierto es que uno a uno los fueron matando. Y el último fue Guadalupe Salcedo. En el año 57, han pasado nomás 3 añitos de la amnistía y de la dejación de armas de Guadalupe. Guadalupe estaba ayudándole al gobierno, pero al mismo tiempo, como la dictadura de Rojas quería quedarse en el poder, los liberales le dijeron a Guadalupe: váyase para los llanos y reorganice allá fuerzas, de modo que nos sirva de presión para si la dictadura de Rojas no quiere dejar el poder. Pero lo cierto es que ese intento de reagrupamiento guerrillero fracasó, hubo resistencias, y lo que hicieron con Guadalupe Salcedo simboliza el fin de ese ciclo. Guadalupe fue víctima de una emboscada en Bogotá, después de haber sido invitado a una fiesta a tomar whisky con notables. Ya lo habían infiltrado en la guardia personal, la guardia de seguridad, un guardaespaldas de los de Guadalupe ya estaba en conexión con fuerzas de la policía, y a la 1 de la mañana le tendieron una emboscada en el sur de Bogotá y lo asesinaron, lo acribillaron cuando él estaba levantando las manos, aceptando su detención en una calle de Bogotá, y allí lo mataron, como dice después en el juicio de Eduardo Maña Luna, el padre de Eduardo Maña Mendoza, entonces una de las figuras más importantes del derecho penal en Colombia, profesor de la Universidad Nacional, hizo la defensa de Guadalupe Salcedo y cuenta las circunstancias en las cuales fue asesinado. Es decir, la amnistía fue una esperanza de paz, pero se frustró por todas estas circunstancias de la dictadura y por todas las traiciones de las cuales fueron objeto los jefes de la guerrilla liberal gaitanista y liberal de oposición. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.